Marcus tenía 27 años cuando ese día todo cambió. No era demasiado joven para mezclarse con cazadores furtivos, ni tampoco era lo suficientemente mayor para haber perdido el brillo en sus ojos que tanta gente allí había dejado atrás. Llevaba trabajando en el Parque Nacional del Serengeti casi 5 años, desde que dejó atrás su vida en la gran ciudad, donde todo era ruido y cemento. Creció en Arusha, al pie del monte Meru, pero solo cuando llegó a las sabanas del Serengeti sintió que la tierra golpeaba su pecho como un verdadero hogar. Era uno de esos tipos que hablaba poco, pero lo veía todo. Podía reconocer las huellas de leopardo temprano por la mañana solo por la forma en que el rocío se secaba a su alrededor. Tenía la costumbre de anotar en la libreta verde que llevaba en el bolsillo izquierdo de la camisa todo lo curioso que veía. Un ñu bebé nació en el río Grumeti. Las hienas rieron al amanecer. Un leopardo durmiendo en la acacia a las 2 de la tarde. Era su manera de hablar con el mundo, ya que las palabras pronunciadas en voz alta a menudo parecían no transmitir lo que sentía. Esa mañana, Marcus salió a patrullar antes de que saliera el sol. El cielo todavía estaba pintado de un azul oscuro y el aire olía a tierra mojada y hierba alta. A menudo salía solo, confiando en el silencio para notar cualquier cosa fuera de lugar. Llevaba una radio de comunicaciones sujeta a la cintura, una linterna, una navaja y siempre aquella libreta verde, ya desgastada en los bordes. Pasó por un claro donde el día anterior había visto huellas extrañas y su corazón dio un vuelco. En el suelo, manchas de sangre fresca se mezclaban con marcas profundas, como si algo grande hubiera luchado por escapar. Instintivamente, su respiración se entrecortó y su mano fue directa a la radio, pero la antena estaba rota, probablemente de su última caída, cuando tropezó con la guarida de un jabalí. Caminó en silencio, con el cuerpo tenso como un arco tenso, hasta que oyó el sonido más angustioso que se pueda oír en la sabana, el débil gruñido de un león herido. Marcus se acercó lentamente, caminando como si intentara no despertar el bosque. Las ramas crujían suavemente, amortiguadas por la espesura de la vegetación. El olor a sangre se hizo más fuerte, metálico y caliente, como si el aire estuviera cargado de dolor. Se agazapó detrás de un arbusto espinoso y vio la escena. Un león joven, todavía con la melena formándose, respiraba con dificultad, su flanco abierto con un corte profundo que sangraba sin parar. A su lado, una trampa de hierro oxidada y cruel, todavía clavada en una de sus patas traseras. Marcus sintió que se le revolvía el estómago. Había visto animales asesinados por cazadores, sí, pero nunca así, viva, sangrando, tratando de mantener la dignidad con los ojos abiertos, mirando al vacío. Eso lo atravesó como un rayo. Por un segundo, quedó paralizado. Pensó en pedir refuerzos, pero la radio estaba inutilizable. Pensó en regresar, pero sabía que si dejaba al león allí, no duraría más que unas pocas horas. Se arrodilló allí, con la cabeza dando vueltas. Pensó en todo lo que había aprendido en los cursos de rescate de la reserva, en las conversaciones con los veterinarios del parque e incluso en lo que había escuchado de los Masái, quienes siempre decían que el respeto a un león comienza con el silencio. Si quieres acercarte, tienes que dejar el miedo fuera. Respiró profundamente, sacó el cuchillo del bolsillo y comenzó a caminar lentamente hacia el animal. Cada paso era una prueba de coraje y lucidez. El león gruñó suavemente al verlo, pero ya no tuvo fuerzas para reaccionar. Sus ojos, de color ámbar oscurecido por el dolor, se clavaron en Marcus con una mezcla de miedo y rendición. Susurró palabras que ni siquiera sabía que estaban dentro de él. «Estoy aquí. Cálmate. Todo estará bien», como quien habla con un niño herido. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se arrodilló y vio que la trampa estaba profundamente clavada, cortando carne, tendones y quizás hueso. Y entonces se dio cuenta. Si no hacía algo allí, en ese momento, el animal iba a morir. Y tal vez una parte de él moriría junto con ello. La idea de intentar abrir esa trampa con la navaja parecía absurda, pero era lo que tenía. Y lo peor de todo es que sabía que si tardaba demasiado, el animal podría entrar en shock. Marcus apoyó las rodillas en el duro suelo, intentó bloquear el mecanismo con el mango del cuchillo y lo forzó,
sudando fríamente. El hierro crujió, como burlándose del intento. El león gimió suavemente, casi un susurro de dolor que hizo que su corazón latiera como un tambor de guerra. Se detuvo, respiró profundamente y lo intentó de nuevo, con más fuerza, con más precisión, como quien lucha no solo por la vida de otro, sino por la humanidad misma. Al tercer intento, con el cuchillo resbalándose de su mano sudorosa, la cerradura cedió. La trampa se abrió con un chasquido repentino. Marcus tuvo que sujetar la pata del león con ambas manos para evitar que se lastimara más al intentar escapar. El animal permaneció inmóvil, quizás por cansancio, quizás porque, de alguna manera que solo los animales entienden, sabía que allí había alguien que intentaba ayudarlo. El corte era feo, muy feo. La sangre corría en espesos chorros, formando pequeños charcos sobre la hierba. Marcus se abrió la manga de su propia camisa, la verde claro bordada con el emblema del parque que usaba en todos los días importantes, e hizo un torniquete improvisado. Se aferró fuerte, como había aprendido en un curso de primeros auxilios que apenas había tomado en serio años atrás. Luego, con cuidado, jaló al león debajo de un árbol, donde la sombra lo protegía del calor que ya empezaba a castigarlo. Sabía que tenía que actuar rápidamente, regresar a la base y traer a los veteranos. Pero el problema fue dejar al animal allí. ¿Qué pasaría si los cazadores regresaran? ¿Qué pasaría si las hienas pudieran oler la sangre? ¿Y si su cabeza daba vueltas con posibilidades? Fue entonces cuando decidió hacer algo que incluso él habría considerado impensable unas horas antes. Montó un pequeño campamento improvisado con los recursos que tenía y decidió quedarse allí hasta que llegara la ayuda. No sabía cuánto tiempo tomaría, pero sentía que irme no era una opción. Las horas que siguieron fueron como una prueba de resistencia emocional. El sol salió brillante, haciendo que el sudor goteara incluso debajo del chaleco de lona que llevaba Marcus. Mojó un trozo de su camisa con el agua que llevaba en su mochila y la frotó en el hocico del león, tratando de refrescarlo. El animal no se movió mucho, pero su pecho subía y bajaba a un ritmo más estable. Marcus se encontró observando ese movimiento con silenciosa obsesión, como si cada respiración fuera un voto de confianza. Para disipar su miedo, y quizás su soledad, comenzó a contar historias en voz baja. Contó cómo llegó al parque, cómo casi reprobó su primer curso de rastreo, cómo conoció a Leila, una bióloga que decía que los leones sueñan con mejores sabanas. Hablaba como si estuviera confesando. Y era curioso, porque él nunca había sido de los que se abrían a nadie. Pero allí, en aquel claro, con aquel animal entre la vida y la muerte, parecía que no había máscaras, solo él y la verdad. La tarde transcurrió lentamente, como si el tiempo hubiera detenido las manecillas del reloj. Marcus vigiló el corte, humedeció la gasa improvisada, anotó todo en el cuaderno verde con manos temblorosas. El agua se acabó alrededor de las 3 de la tarde, y mi boca ya estaba seca y mi lengua gruesa. No había señal de radio, ni siquiera cuando trepó al tronco de un árbol alto para intentar recoger algo. Pensó en gritar, pero sabía que el sonido no llegaría tan lejos y podría atraer cosas peores. Fue entonces cuando, de la nada, un ruido entre los arbustos hizo que su cuerpo se congelara. Un chasquido, seguido de pasos rápidos. El corazón subió a la garganta. Apretó el cuchillo con fuerza, con los ojos fijos en la dirección del sonido. Y entonces, como si hubieran sufrido un susto terrible, aparecieron 3 hombres de entre los arbustos, armado, con botas embarradas y expresiones secas. Cazadores. Marcus sintió que le temblaban las piernas, pero permaneció de pie, entre los hombres y el león, como si ese animal ahora fuera parte de él. No lo pensé, simplemente se quedó. El primer hombre que se acercó tenía una cicatriz que le atravesaba la mejilla en 1700. Diagonal, como un trueno seco. Se detuvo a unos 3 metros de Marcus y lo miró con desprecio. «Sal de ahí, eso no sirve para nada», dijo señalando con la barbilla al león, que ahora respiraba con más dificultad. Marcus no respondió. Él simplemente permaneció allí, firme, con el pecho inflado y la mirada directa.
como si no estuviera dispuesto a negociar nada. El segundo hombre, más bajo y con un collar de dientes de jabalí, soltó una risa breve y sin humor. «Vais a morir juntos». El tercero, en silencio, simplemente observaba. Marcus no sabía si era miedo o coraje lo que sentía, pero una cosa era segura: no iba a irse de allí, ni por amenaza ni por cansancio. «No vas a tocarlo», dijo, con una voz que apenas reconoció como la suya. Fue algo serio, inestable, pero no negociable. La tensión allí era densa. Se podía sentir el aire vibrar. En su interior, Marcus solo pensaba en el tiempo. Necesitaba ganar tiempo. Fueron minutos que parecieron horas. Los hombres hablaban entre ellos en voz baja, mirándolo como si estuvieran calculando. Marcus se dio cuenta de que uno de ellos llevaba una radio colgada del hombro, y fue entonces cuando tuvo la idea. Con un movimiento rápido, algo impulsivo, sacó su propia placa del bolsillo de su pantalón y la levantó en el aire. «Si me pasa algo, el parque lo sabrá. Hay seguimiento en mi ruta. Estás siendo monitoreado». Era un engaño, por supuesto. Nadie sabía que él estaba allí, pero lo dijo con tanta convicción que hasta él mismo lo creyó. El hombre de la cicatriz dudó. Fue suficiente. Después de unos segundos de intercambiar miradas entre los tres, se giraron, murmurando algo que Marcus no entendió, o no quiso entender. Cuando el sonido de pasos desapareció, cayó de rodillas. Todo el cuerpo temblaba. Se quedó así un rato, en silencio, con la frente apoyada en el suelo. Había ganado algunas horas más, y ahora necesitaba convertir esto en salvación. A medida que la tarde llegaba a su fin, el cielo comenzó a adquirir ese color naranja que solo el Serengeti puede ofrecer. Fue hermoso, pero cruel en ese momento. Marcus miró el horizonte como si esperara que un milagro viniera del oeste. El león ya no se movía, pero sus ojos aún estaban abiertos, medio opacos, medio conscientes. Marcus se inclinó a su lado, cansado, exhausto, pero presente. Podía oler el fuerte olor a sangre seca mezclada con sudor y polvo. Le dolía la cabeza y sus músculos estaban tensos como cuerdas a punto de romperse. Pensó en su madre, que siempre le preguntaba por qué había dejado todo para vivir en medio de la nada. Pensó en Leila, quien una vez dijo que los leones sabían más sobre resistencia que cualquier humano. Y pensó en el león, justo a su lado, que había luchado contra la trampa, contra el dolor, contra su propia naturaleza de huir. «Nos parecemos, ¿verdad?», susurró. Fue extraño, pero en ese momento sintió que ambos luchaban por lo mismo: continuar. Fue solo cuando la noche realmente cayó que vio una luz distante. Al principio, tenue, luego creciendo como un faro. Marcus se puso de pie de un salto, agitando los brazos y gritando con una voz ronca que apenas parecía salir. El camión del parque llegó levantando polvo y esperanza. Dentro, 2 veterinarios y uno de los guardias de la patrulla nocturna, con los ojos muy abiertos al ver la escena. «Estás loco», fue lo primero que escuchó. Pero antes de que pudiera responder, ya estaban rodeando al león, evaluándolo y dándole órdenes rápidas. Marcus simplemente observaba, como alguien que había dado todo lo que tenía y ahora necesitaba confiar. Una de las veterinarias, una mujer bajita, pelirroja y de manos ágiles, lo miró y dijo: «Le salvaste la vida, ¿lo sabes?». Marcus no respondió. Él simplemente se sentó en el suelo, respiró profundamente y por primera vez ese día dejó que las lágrimas brotaran. No fue solo alivio, era una especie de certeza que no se podía explicar, que había hecho exactamente lo que tenía que hacer. Durante el camino de regreso a la base, nadie dijo mucho. El camión rebotaba sobre el camino de tierra como si también sintiera el peso del día. Marcus estaba sentado en el asiento trasero, con las manos manchadas de sangre secándose en su regazo y el cuaderno verde apretado contra su pecho. No quería contarlo todo allí. Aún no. El silencio era más cómodo que cualquier explicación. Afuera, el Serengeti se iba oscureciendo poco a poco, como si se despidiera de él durante unas horas, dejando espacio al descanso. Cuando llegaron, los demás guardias estaban esperando, confundidos, preocupados. Uno de ellos incluso preguntó si había sido atacado. Marcus simplemente sacudió la cabeza y dijo: «Fue al revés». Se dio una ducha rápida y fría sin quitarse la ropa.
Sentí que lavarme el cuerpo era la única manera de volver a ser yo mismo. Pero incluso después, acostado en la hamaca que había instalado entre dos pilares del balcón, todavía podía ver la mirada del león. Esa cosa entre el miedo y la confianza. Ese intercambio silencioso que tuvo más significado que las palabras. Al día siguiente, muy temprano, fue directo al centro veterinario. Quería saber, necesitaba saberlo. El médico, el pelirrojo, lo reconoció de lejos y lo saludó con una sonrisa. «Sobrevivió a la noche», dijo ella, antes de que él pudiera preguntar. «Todavía es débil, pero estable. Tomará tiempo, pero sobrevivirá». Marcus sintió que su pecho se hinchaba nuevamente. Solo que esta vez era diferente. Era paz. Lo condujo hasta una ventana con vidrio esmerilado, donde pudo ver al animal acostado, conectado a un equipo sencillo, con el torniquete reemplazado por una venda blanca. No parecía el mismo león, pero estaba allí, vivo. Cuando el animal movió una de sus patas delanteras, como si percibiera la presencia de su viejo amigo, Marcus apoyó la frente contra el cristal. Él sonrió. Era la primera vez en mucho tiempo que sonreía así, sin prisa, sin culpa, solo gratitud. En los días que siguieron, Marcus regresó cada vez que pudo. Con cada nueva visita, el león parecía un poco más fuerte. A veces dormía todo el tiempo. A veces emitía un débil gruñido, casi un recordatorio de que todavía era el rey, incluso entre cuatro paredes. Marcus le habló como quien visita a un viejo amigo en el hospital. Habló de la vida en el parque, de las nuevas huellas que vio cerca del río, de los jabalíes que ahora vagaban en grupos más grandes. No sabía si el animal escuchó, entendió, o simplemente descansó ante el sonido de la voz familiar. Pero eso no importaba. Ok. Cierto es que aquellas visitas los estaban curando a ambos. El león se estaba recuperando de la herida física. Marcus, desde un vacío que ni siquiera sabía que llevaba hasta ese día en el claro. Comenzó a escribir más en el cuaderno verde, llenando páginas con pensamientos, recuerdos, sueños. Fue como si la historia de ese rescate hubiera despertado algo dentro de él, un deseo de vivir con más presencia, con más propósito. Una mañana, uno de los biólogos lo llamó a la base y le dijo: «Tienes que elegir un nombre». Al principio no entendió. «Del león», explicó riendo. «Quedará marcado en el sistema y el archivo necesita un nombre. Como tú fuiste el responsable del rescate». Marcus guardó silencio unos segundos. Era demasiado para incluirlo en un solo nombre, pero luego respiró profundamente y dijo: «Baraka». En su lengua materna, significa bendición. El equipo pensó que era hermoso, simbólico, pero solo él sabía lo que realmente significaba. Baraka no era solo el león. Esto es lo que nació de ese momento de locura, coraje y conexión. Fue el recuerdo de un día en el que todo se había salido de control, y aún así, algo se había salvado. Quizás más de una vida. Marcus salió de la habitación con el pecho ligero y los ojos ardiendo. No fue emoción contenida, fue una emoción aceptada. Con el tiempo, Baraka regresó a la sabana. El proceso fue lento, lleno de cuidados, pero cuando la puerta del recinto se abrió y dio sus primeros pasos hacia la libertad, Marcus estaba allí. No hizo ningún ruido y no llamó a nadie. Solo él, el médico pelirrojo y el sol saliendo al fondo. Baraka miró hacia atrás por un momento, un segundo que pareció una eternidad, y luego siguió adelante, desapareciendo entre los árboles de acacia, como si fuera parte del paisaje mismo. Marcus se quedó allí, mirando el polvo levantarse y desaparecer. No lloró, pero sintió como si algo se reordenara dentro de él. Una pieza que vuelve a su lugar. Regresó a la base con pasos tranquilos, respirando profundamente, absorbiendo el olor de la tierra y el sonido de los pájaros como si fuera la primera vez. Esto no fue solo un cierre, fue el comienzo de algo, un nuevo ciclo, una versión de sí mismo que nunca habría surgido si no fuera por ese encuentro improbable. Unas semanas más tarde, en una reunión de personal, le preguntaron a Marcus cuál había sido el mayor desafío desde que se unió al parque. Esperaban alguna historia con elefantes enojados o persecuciones en jeep en medio del bosque. Pero él respondió sin dudar. Estaba parado al lado de un león herido y no me daba por vencido.
La habitación quedó en silencio durante unos segundos. Nadie hizo una broma. Nadie se rió. Fue como si todos los presentes comprendieran que venía de un lugar profundo. Un colega comentó más tarde que Marcus parecía diferente, más centrado, más firme, y era verdad. A partir de ese día, empezó a afrontar todo de una manera más presente, más atenta. Incluso las pequeñas cosas, como limpiar las botas o preparar el café de la mañana, tenían más significado. Porque ahora sabía que cada gesto importa, y que a veces mantenerse firme en un momento crítico puede cambiarlo todo. No solo para los demás, sino para nosotros también. El cuaderno verde, el mismo que había estado con Marcus desde su primer día en el parque, ganó un nuevo espacio. Un pequeño estante al lado de la cama, hecho por él mismo con madera recuperada de una vieja cerca. Era casi un altar. En la portada, escribió con bolígrafo negro: Baraka, el día que elegí quedarme. A veces releía aquellas páginas llenas de garabatos, manchas de suciedad y hasta alguna marca de sangre seca que nunca había conseguido borrar. Cada línea allí tenía un peso, y es verdad. Con el tiempo, comenzó a utilizar el cuaderno no solo para registrar huellas y comportamientos de animales, sino también reflexiones, recuerdos e incluso cartas que nunca envió. El claro donde ocurrió todo se convirtió en punto de visita obligatoria para las patrullas. No se lo decía a nadie, pero siempre dejaba una piedra nueva al lado del árbol donde se quedaba con el león. Era una forma discreta de recordar, para mantenerse vivo. Estar agradecido. Muchos años después, cuando un grupo de jóvenes pasantes llegó al parque, llamaron a Marcus para dar una charla. Fue la primera vez que se ofreció a hablar en público sobre lo sucedido. La historia de Baraka se convirtió en parte del entrenamiento de los nuevos guardias, pero no como un relato heroico, sino como un recordatorio. A veces lo que salva la vida de alguien no es la fuerza, ni la técnica, ni el coraje en el sentido clásico. Es la elección de no irse, para quedarse, incluso cuando todo alrededor dice lo contrario. Cuando terminó, Marcus miró al público y vio ojos llorosos y miradas fijas. Él respiró profundamente. Él sonrió. Ese momento selló algo dentro de él, y por primera vez comprendió que su mayor logro en ese parque no había sido un rescate. Había sido la transformación silenciosa que ocurre cuando alguien se niega a darle la espalda a la vida, incluso cuando ésta se presenta disfrazada de desafío. Después de esa charla, algo también cambió en la forma en que Marcus se veía a sí mismo. Durante mucho tiempo pensó que vivía allí únicamente como protector de los animales, un guardián invisible de la sabana. Pero entendió que su papel iba más allá. Era parte del ecosistema emocional de ese lugar. Era alguien que conectaba el instinto y la empatía, la naturaleza y la humanidad. Cuando ahora recorro los senderos, lo hago aún con más cuidado. Noté las hojas, las texturas del suelo, los pequeños sonidos que mucha gente ignoraba. Comenzó a entrenar a otros guardias con esta perspectiva, enseñándoles que proteger también es cuestión de sentir y que muchas veces salvar una vida es consecuencia de algo más profundo, la voluntad de entregarse completamente, incluso cuando la recompensa no esté garantizada. Con el tiempo, llegó a ser respetado no solo por su experiencia, sino por la forma en que contaba las historias que había vivido, siempre con verdad, siempre con alma. El león Baraka nunca fue visto de cerca nuevamente, pero de vez en cuando, en las primeras horas de la mañana, cuando el viento soplaba desde el sur, Marcus juraba que oía un rugido distante, fuerte y claro, que venía de la dirección del viejo claro. No sabía si era real o solo un recuerdo persistente que quería seguir vivo. Pero tampoco importaba, porque la verdad es que lo que pasó ese día nunca lo abandonó. Era como un tatuaje invisible grabado en la piel y el corazón. Y fue así, con este episodio grabado en el alma, que Marcus siguió viviendo. No como un héroe, ni como alguien que buscaba reconocimiento, sino como alguien que entendió, en la práctica, en los huesos, lo que significa estar verdaderamente presente, para quedarse, cuidar, resistir, y al hacerlo, transformar no solo el mundo que nos rodea, sino el mundo que hay dentro de nosotros.